Súper. Ok, entonces en esta segunda parte, como ya les había comentado, vamos a hacer las preguntas de dinámica, ¿ya? Y en particular vamos a cada rato vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces la primera pregunta dice, un cuerpo de 4 kilogramos describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, un MRUA, a partir del reposo, ¿ya? A partir del reposo significa que parte con velocidad cero, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta? Ya, fuerza neta, acuérdense que significa suma de las fuerzas externas sobre el cuerpo si al cabo de un segundo adquiere una rapidez de 3 metros por segundo. Ok, entonces nos está preguntando por la magnitud de la fuerza neta y nos dan masa, ¿cierto? Bueno, nos preguntan por la fuerza neta, ¿cierto? Eso es lo que nos preguntan. Fuerza neta, no sabemos cuál es. La masa nos dicen que es 4 kilogramos, ¿cierto? Está al inicio. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es constante, ¿ya? Y parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es cero. Y bueno, de hecho no nos están preguntando por la fuerza neta, sino que por la magnitud de la fuerza neta, ¿ya? O sea, por la magnitud de ese vector, ¿ok? Super. Entonces, aquí ¿qué hay que utilizar? Bueno, entre medio aparece la aceleración, ¿cierto? Implícitamente, porque dice que a cabo de un segundo adquiere una rapidez de 3 metros por segundo, o sea que vamos a colocar así, la rapidez final es de 3 metros por segundo, ¿sí? Entonces, aquí implícitamente, bueno, ¿y cuál es el tiempo? Un segundo. Entonces, implícitamente aquí aparece la aceleración, ¿sí? Y de hecho aparece la magnitud de la aceleración, porque solamente conocemos la rapidez, ¿cierto? Como es rectilíneo, entonces ahí el módulo de la velocidad va a ser la rapidez. Así que el módulo de la aceleración va a ser el módulo de la diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso sería em, rapidez final, ¿cierto? 3 metros por segundo, menos rapidez inicial, 0 metros por segundo, porque parte del reposo, dividido en un segundo porque es el tiempo que pasa entre que va del reposo hasta la rapidez que adquiere, ¿sí? Entonces aquí sería, bueno, 3 menos 0 es 3, menos, dividido en 1, 1, entonces sería 3 metros sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Porque nosotros tenemos que la segunda ley de Newton, ya, bueno, una forma de la segunda ley de Newton, ay, me equivoqué en escribirlo, ¿cierto? Una forma de expresarla es la igual a, bueno, la fuerza neta, ¿cierto? La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ya en forma vectorial. Pero como nos pide la magnitud, solamente necesitamos calcular aquí la magnitud, ¿sí? Bueno, la masa es un escalar, ¿cierto? Así que la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Ya. Originalmente la ley de Newton, la segunda ley de Newton había sido planteada con la variación de momentum, ¿ya? Pero es equivalente. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos conocer la masa, ¿cierto? Que ya la conocemos, que es 4 kilogramos, ¿cierto? Y necesitamos conocer también la aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? 3 por 4 es 12, ¿ya? Y aquí esta unidad, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es newton, ¿ok? Esa es la unidad de fuerza, en este caso, ¿ya? En el sistema internacional. Sería 12 newton. Sí, 12 newton. Así que sería la alternativa A, ¿ya? 12 newton. Ok, entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Utilizamos la segunda ley de Newton, de que nos relaciona la fuerza neta con la masa y la aceleración. La fuerza neta corresponde a la suma de las fuerzas externas que se aplican al cuerpo, ¿ok? Y en este caso, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por lo tanto la aceleración es constante. Esa es la característica del MRUA. La masa era un dato, ¿ya? Y con los datos de que parte el reposo y que llega a 3 metros sobre segundo en un segundo, podríamos determinar que la aceleración es, en módulo, ¿cierto? El módulo de la aceleración, la magnitud es 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Y reemplazamos después, entonces, ¿cómo se llama? En la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es fuerza neta, ¿sí? La suma de la fuerza externa igual a la masa por la aceleración. Y como solamente queríamos saber en la pregunta acá la magnitud de la fuerza neta, entonces, al interpretar la segunda ley perdón, de Newton en función de la magnitud, sería la magnitud de la fuerza neta igual a la masa por la aceleración, perdón, por la magnitud de la aceleración. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda que les haya quedado? ¿Algún reclamo? ¿Quieren que repita algo?
¿Todo bien? Súper. Súper, 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 súper. Ah, bueno, esto yo siempre lo subo al Classroom, ya las anotaciones que hago, ya, por si alguien quiere solamente poner atención. Ya, pero si quiere anotar también está súper bien. Ahora vamos a hacer la pregunta 11 que también tiene que ver con dinámica, ya, y bueno, también tiene que ver con segunda ley de Newton, pero también tiene que ver con un tema súper importante, que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama, es un esquema, una forma de representar las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, ¿ya? Sobre un cuerpo puntual. Y, por ejemplo, bueno, en este caso no, en un caso particular es la pregunta, ¿ya? Pero en general, cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, si tiene un cuerpo que está sobre una superficie, ¿ya? Las fuerzas que siempre van a estar son el peso, que se debe al campo gravitatorio, y la reacción de la fuerza de contacto, que es la normal, que apunta, como dice normal, normal a la superficie. Esas siempre son como las clásicas. En un esquema, en un diagrama de cuerpo libre, digamos, genérico y que no se diga lo contrario, ¿ya? De hecho, aquí en este caso se dice lo contrario, ¿ya? ¿Qué otra fuerza hay? Por ejemplo, si en la superficie hay roce, ¿ya? Y uno aplica una fuerza, entonces esa fuerza va a tener, digamos, una contraria a ella, que va, entre comillas, a impedir el movimiento, ya se va a oponer, mejor dicho, el movimiento, y esa es la fuerza de roce, la que se opone a que haya movimiento, ¿ya? Y esas son como las fuerzas clásicas. Ah, bueno, cuando hay cuerdas aparecen tensiones, ¿ya? Que son las fuerzas asociadas a las cuerdas, ¿ya? Y así con distintos diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, en esta pregunta tenemos lo siguiente, que es la pregunta 11 del modelo del 2021, iba a decir 2011, 2021. Un cuerpo de masa m desliza sobre una superficie horizontal en ausencia de roce, ya eso es importante. Ah, bueno, esa es una superficie ideal, ya, porque la superficie en general siempre tienen roce, salvo en caso, por ejemplo, que haya muy poquito roce o casi ni haya. Por ejemplo, no sé si han visto en las caricaturas cuando los monitos están como intentando caminar sobre el hielo, ya, ahí no pueden caminar porque o no hay roce o es muy pequeño. Y ahí el roce, de hecho, es el que permite que caminemos, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos un cuerpo, ¿cierto?, de masa m que se desliza sobre una superficie sin roce, ¿ya? Bueno, y horizontalmente sin despegarse de ella, ¿ya? O sea, se mantiene ahí mismo, ¿no? O sea, no es que se mantenga ahí mismo, pero no sube, ya no se despega, no sube. Sobre el cuerpo actúan únicamente el peso, ¿ya? Que lo vamos a dibujar en el diagrama, que sería así, ¿cierto? Apunta hacia el centro de la Tierra, o en palabras sencillas, apunta hacia abajo, ¿ya? Y la fuerza F1 de magnitud F1 y F2 con magnitud F2, ya que son las que están aquí en el diagrama, ya representadas en la figura. Considerando que F1 es paralela a la superficie, ya como se ve aquí, paralela a la superficie en el diagrama, y perpendicular a F2, ya, o sea que estas de aquí, estas dos son perpendiculares, ya, y por lo tanto también es perpendicular al peso. Nos preguntan cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo, ¿ya? Se fijan aquí, es parecido a lo que hicimos en la pregunta anterior, pero al revés. O sea, antes no podíamos obtener la aceleración y calculábamos la fuerza neta, y ahora ahora nos dan, entre comillas, de alguna manera, la fuerza neta, hay que calcularla, ¿ya? Y nos pregunta por la magnitud de la aceleración, ¿ya? Entonces, de nuevo acá, por la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos que la fuerza neta, que es la suma de las fuerzas externas, es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Y como nos están pidiendo la magnitud de la aceleración, podemos solamente fijarnos en la magnitud de la fuerza neta y en la magnitud de la aceleración en la segunda ley de Newton, ¿ya? Ok, entonces acá, si se fijan, dice en el enunciado, sobre el cuerpo actúan únicamente, aquí lo voy a poner en verde, únicamente, ¿ya? El peso y la fuerza F1 y F2. Ya no dicen qué fuerzas son, pero bueno, aquí, por ejemplo, el F2 podría ser hasta la normal, ya no sabemos, pero dice que solamente son F2 y F1 y el peso, nada más, ¿ya? No hay que poner roce, bueno, porque hay ausencia de roce ya, pero no hay que poner nada más, porque en el ejemplo nos dicen que es solamente eso, ¿ya? Ok, entonces aquí hay un dato súper importante, que es que, voy a estar por aquí con morado, que dice que no se despega de la superficie, ¿ya? O sea que no hay aceleración en el eje vertical, ya en el eje del F2 y la F1. Entonces aquí vamos a hacer un sistema de referencia, ya que para analizar siempre hay que colocar un sistema de referencia, YX, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro sistema de referencia. Y entonces tenemos que en la vertical, ¿cierto? En la vertical no hay desplazamiento, sí, porque dice que se mantiene en la superficie sin despegarse de ella.
Así que la componente Y de la aceleración es cero, ¿cierto? Porque no se despega de ella, ¿ya? Vamos a decir, entre comillas, que está, entre comillas, en reposo en esa dirección, ¿ya? Así que eso por un lado. Y por otro lado, entonces tenemos que solamente habría aceleración en el eje X, ¿sí? Porque dice que se desliza horizontalmente, ¿cierto? Sin despegarse. Entonces solamente habría aceleración en el eje X, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, hay que hacer, descomponer las fuerzas, ¿ya? Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la fuerza F1, ¿cierto? F1, y no hay más fuerzas horizontales, ¿sí? No, según el diagrama. Entonces esa sería la fuerza en ese eje, ¿cierto? Entonces sería la F1. Estamos colocando las componentes, así que le voy a sacar el vectorcito. Ya que está, si uno la escribe, sería, como está solamente en el eje X, sería como F1,0, ¿cierto? Porque no tiene componente en Y. Y F2 sería 0,F2, ¿sí? Porque solamente tiene componente en el eje Y, ¿ya? Entonces, mirando las componentes en el eje X, sería F1, que sería la componente X de la fuerza neta, ¿cierto? Igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Y en Y, nosotros tenemos que, bueno, como los positivos están hacia arriba, ¿cierto? Ahí los colocamos, bueno, y acá los positivos también están hacia la derecha, entonces tendríamos que en el eje Y sería F2 menos el peso igual a la aceleración, masa por la aceleración, ¿cierto? Y como la aceleración en el eje Y es cero, nos quedaría masa por cero, o sea, sería cero, ¿ya? Y que en este caso en particular, tenemos que F2 es igual a mg, ¿sí? El peso. Ya, pero bueno, eso es casi que anecdótico para la pregunta, ¿por qué? Porque nos preguntan por la magnitud de la aceleración. Bueno, de hecho no es tan anecdótico, porque si eso, que sean las dos iguales, significa que esta no se despega, ¿cierto? Por eso no se despega, ¿ya? Ahora, pero nos están preguntando por la magnitud de la aceleración del cuerpo. Entonces, despejemos aquí AX, ¿cierto? Que es lo que nos faltaría. Tenemos AX, AX, el componente X de la aceleración, va a ser igual a F1 dividido por la masa, ¿ya? Y entonces ahora, como nos están preguntando por la magnitud de la aceleración total del cuerpo, entonces la magnitud de la aceleración, puede ser que la magnitud de un vector es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado en raíz, ¿sí? Entonces, primero, acuérdense que aquí, que ahí 0, la componente Y, ya vimos que era 0, ¿cierto? Porque no se despega de la superficie, así que no acelera en esa dirección, en el eje Y. Entonces aquí nos quedaría ax al cuadrado, ¿cierto? En raíz, y bueno, esto acuérdense que siempre tiene raíz de algo al cuadrado, es el valor absoluto de eso. Ya, pero en este caso, el valor absoluto de x es positivo porque todas estas son cantidades positivas, ¿sí? Porque F1 es la magnitud de la fuerza, así que va a ser positiva o 0. ¿Ya? Así que por lo que vimos antes, esto tendría que ser AX, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Y acá entonces nos quedaría que es, por lo que vimos acá arriba, es F1 dividido por M. ¿Ok? Entonces sería la alternativa P. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Alguna acotación que quieran hacer? No, parece que no, todo bien. ¿Estamos bien? Súper, 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 súper. Ok. Y finalmente, la última pregunta que vamos a ver hoy día, que también tiene que ver con diagramas de cuerpo libre y todo de la segunda ley de Newton. Y se fijan, estas tres preguntas de dinámica, todas tienen que ver con segunda ley de Newton. Así que, y este es facsimile del 2021, así que segunda ley de Newton tienen que al revés y al derecho comprenderla, ¿ya? La pregunta 12 dice, un cuerpo cuyo peso tiene magnitud P se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, mientras sobre él actúa una fuerza de roce de magnitud Fr. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Entonces, vamos a destacar aquí los datos. Tenemos un cuerpo cuyo peso tiene magnitud P se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, mientras sobre él actúa una fuerza de roce de magnitud Fr. Entonces vamos a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Vamos a hacer aquí el suelo. ¿Ya? Vamos a dibujar aquí el cuerpo que está en reposo, ¿cierto? Está en reposo. Y
Vamos a hacer aquí entonces el diagrama cuerpo libre. Entonces aquí nos dice que tenemos el peso, ¿cierto? Tiene magnitud P. Además, ¿qué más tenemos? Tenemos la fuerza de roce, ¿cierto? Que, bueno, aquí dependiendo de cómo sea la fuerza que apliquemos, ya aquí vamos a colocar la fuerza de roce hacia la izquierda, ya, porque sí, porque podría ser para el otro lado también, no hay ningún problema con eso. Además, como hay una superficie de contacto, ¿cierto? Entonces tiene que estar la normal, ¿cierto? Que apunta hacia arriba, que es la fuerza de contacto aquí con el piso. Ya lo dibujé aquí en el puntito, porque, bueno, asumimos que un cuerpo puntual, ya, pero la puedes dibujar abajo y no pasa nada, justo en la superficie de contacto. Ok, entonces aquí dice, fíjense que dice que está en reposo, ¿ya? Entonces antes de ver las alternativas, primero, sí, como no hay más fuerzas, según la pregunta, en el eje horizontal, perdón, en el vertical, si nosotros aquí de nuevo hacemos nuestro sistema de referencia, ¿cierto? ¿Ya? Eh, la normal y el peso debiesen contrarrestarse, ¿cierto? Porque está en reposo, ¿ya? Pero hay además, hay algo aquí que estaría faltando, ¿no? No sé si alguien se aventura a decir qué es lo que estaría faltando para que el cuerpo en verdad esté en reposo. ¿Qué estaría faltando en este diagrama de cuerpo libre? Fuerza contraria al roce, exactamente, una fuerza contraria al roce, ¿ya? La vamos a dibujar así. Esta va a ser una fuerza F, ¿ya? Voy a dibujarla aquí mejor porque quedó bien feo, ¿ya? Esta va a ser contraria al roce, ¿ya? Y como les digo, el roce puede estar hacia el otro lado porque, bueno, acuérdense que se opone al movimiento, ¿ya? Pero aquí en este esquema lo podemos dibujar así sin problema. ¿Por qué faltaría eso? Por la segunda ley de Newton, ¿ya? Por la segunda ley de Newton nosotros tenemos que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Nos dicen que el cuerpo está en reposo, así que no acelera, ¿ya? Por lo tanto, aquí sería m por 0, o sea, 0, ¿cierto? Entonces, la suma de las fuerzas externas, la fuerza neta, es 0 en este caso, ¿ya? Por lo tanto, para que eso se cumpla acá en el diagrama de cuerpo libre, faltaba esta fuerza que se opone al roce, ¿ya? Porque de esa forma va a poder contrarrestarla, contrarrestarla, ¿ya? Y así como que se contrarrestan también la normal con el peso, ¿ya? Porque si no se contrarrestan, entonces no estaría en reposo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería esto de acá? Entonces, vamos a hacer primero el eje X. En el eje X nosotros tenemos que, bueno, los positivos apuntan hacia la derecha, así que nuestra fuerza que colocamos después, que está en rojo, menos la fuerza de roce, ¿cierto? Que apunta hacia los negativos de nuestro sistema de referencia, tiene que ser 0, ¿cierto? Porque ya vimos que la aceleración es 0. Y en el eje Y lo mismo. La normal apunta hacia arriba, así que es positiva, menos el peso, ¿cierto? Igual a 0, también, porque no hay aceleración, ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Ya? Así que tenemos por un lado que la normal tiene que ser igual al peso, y además esta fuerza F que colocamos después, ¿cierto? Que está en rojo, tiene que ser también igual en magnitud al roce, ¿cierto? Igual magnitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y lo mismo para la normal, ¿cierto? La magnitud de la normal y la magnitud del peso son la misma dirección, pero en sentido opuesto para que se contrarresten. ¿Ok? Entonces ahora vamos a leer las alternativas. Dice, bueno, ¿cuál era la pregunta primero? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? La A dice, la magnitud de la fuerza normal actuando sobre el cuerpo es menor que la fuerza de roce. Bueno, primero no sabemos bien qué pasa entre esas dos. Ya, o sea, nosotros sabemos que hay una relación entre la normal y la fuerza de roce, que a través del coeficiente de roce estático, en este caso, porque está en reposo. ¿Ya? Así que dejemos pendientes ahí, todavía no la descartemos, veamos qué pasa después. Después dice, la situación descrita representa el caso en que Fr toma su mayor valor. A ver, cuando la fuerza de roce, en este caso está en reposo, ¿cierto? Entonces, tenemos fuerza de roce estático, porque el cuerpo está estático, ¿ya? Cuando la fuerza de roce toma su mayor valor, es cuando el cuerpo está a punto de moverse, ¿ya? O sea, uno está aplicando una fuerza, en este caso sería la fuerza en rojo, ¿ya? La fuerza de roce se opone, ¿cierto? Y una medida que va aplicando más fuerza en la fuerza roja, aplicando más fuerza, más fuerza, más fuerza, se va a llegar a un límite. Ese límite viene dado por el coeficiente de roce cinético, estático, ¿ya? Y cuando se supera ese límite, bueno, ya pasa a haber movimiento, ¿ya? Ahora,
justo en ese límite, cuando uno está en el límite de que empieza a moverse el cuerpo, ahí es cuando la fuerza de roce estático adquiere su mayor valor, ¿ya? Y en este caso no podemos saber eso. No sabemos si es que está a punto de moverse o si está lejos de ese límite, ¿ya? Así que esta de acá no podemos determinarlo, ¿sí? No sabemos, ¿sí? No es siempre cierto, ¿ya? Porque no sabemos si es que está a punto de moverse o no, ¿ok? La C dice, sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en sentido contrario a Fr. Ya está, siempre es cierto. Lo acabamos de decir acá, ¿cierto? Es una fuerza que actúa en sentido contrario y que además sabemos que tiene la misma magnitud. Así que esta es verdadera. ¿Ya? Y sigamos viendo el resto. Y hay que descartarla después. ¿Sí? Puede decir que la había dejado en stand-by. D. La magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo es mayor que la fuerza de roce. La magnitud de la fuerza neta, en este caso es cero. Sí, eso fue lo que calculamos, porque la suma de las fuerzas externas vimos que era cero, entonces no puede ser mayor que Fr, porque Fr no es cero, ¿cierto? Porque hay una fuerza que se opone. Así que esta de acá es falsa, completamente falsa. La E, el cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario a Fr. Eso no puede ser, ¿cierto? Porque ya vimos que el cuerpo estaba en reposo, así que no va a adquirir una aceleración. ¿Ya? Y de hecho, si no hubiese una fuerza F roja, no habría fuerza de roce, porque no habría movimiento a oponerse. ¿Ya? Así que la E es falsa. ¿Ya? Así que ahora hay que volver a la A. La magnitud de la fuerza normal actuando sobre el cuerpo es menor que la fuerza de roce. ¿Verdadero o falso? ¿O qué pasará? Acuérdense que la fuerza de roce, ¿ya?, se define como mu veces la normal, donde mu es el coeficiente de roce cinético. No, o sea, cinético o estático, en este caso es estático, porque no se mueve. ¿Ya? Y esa cantidad es menor que 1. ¿Ya? Y bueno, y es positiva. Entonces, en ese caso, para que haya igualdad, la fuerza normal tendría que ser mayor en magnitud que la fuerza de roce. ¿Sí? Porque si da, aquí fíjense, lo vamos a escribir así, fuerza de roce dividida normal es igual a mu, un número que está entre 0 y 1. Entonces, para que ocurra eso, la normal tiene que ser más grande en magnitud que la fuerza de roce. ¿Sí? Para que esa división dé menor que 1. Así que la A es falsa. ¿Ya? Así que por lo tanto no hay otra que más sea verdadera, es la C. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la C es la verdadera? Porque como el cuerpo está en reposo, no acelera en ninguna dirección, ni en el X, ni en el eje X, ni en el eje Y. Entonces, como aquí nos dicen que sabemos que existe un roce, que en este caso es estático, ¿cierto? Porque el cuerpo no se mueve, de magnitud de Fr, tiene que haber una fuerza en rojo que se le opone, para que el cuerpo, o sea, que de hecho originalmente al revés, ¿cierto? O sea, uno aplica la fuerza y el roce se opone. Entonces tienen que tener la misma dirección, la misma magnitud y sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en reposo, o sea, no acelera. ¿Ya? Lo mismo hubiese ocurrido, por ejemplo, si es que el cuerpo tuviese velocidad constante. Ahí tampoco acelera, ¿cierto? Aceleración es cero también, solamente que ahí estaríamos hablando de roce cinético, ¿ya? Porque se va moviendo. ¿Ya? Pero en este caso es roce estático porque está en reposo. ¿Alguna duda, consulta?